Y nuestro sátrapa en esta semana es no voy a decir el simpático, porque era un delincuente, claramente, Fulgencio Batista, que fue presidente de Cuba y que además fue echado a patadas en el trasero por Fidel Castro y la Revolución Cubana. El personaje era un personaje que tenía cierta enjundia, porque es un hombre que nace de una familia muy pobre, que además su padre ni siquiera le reconoció durante una buena parte de su vida. Su apellido fue el apellido de la madre y tuvo que convencer, no se sabe muy bien, la leyenda es que no fue especialmente amable a un juez para que él cambiara su apellido y pudiera tener el apellido de su padre, y que nadie fuera diciendo que el muchacho, pues ya se sabe, que tenía una falta, que no era nada. Sí, que tenía una falta en su expediente. Se mete en el ejército pues empieza como soldado raso y va ascendiendo. Y en el año 1933, dentro de lo que era la vorágine de inestabilidad política de Cuba, bueno, lo que fue la vorágine de inestabilidad desde la independencia, pues aprovecha la insatisfacción de muchos militares para dar lo que se llamó, lo que se vino a denominar el golpe de Estado de los sargentos. Pues un grupo de sargentos decide, así estaría la cosa, decide que se tienen que hacer con el poder y echan a el que había sido presidente hasta ese momento. Bueno, en realidad había habido un derrocamiento. Machado fue derrocado en el 30 y también en el 33, sube un hijo de un padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, a este es al que tumban los sargentos, y se forma un gobierno con los... Me parece que eran 6 o 7, pues con los 5 principales, que hacen una pentarquía, me parece que la denominaron, y el bueno de Fulgencio Batista queda el jefe del Estado Mayor, jefe del ejército. En el año 40 se convocan elecciones, Fulgencio Batista decide presentarse y las gana. Entonces, las gana además por un partido de centroizquierda, teniendo en cuenta que, siendo jefe del ejército, se dedicó a hacer purgas contra los marxistas y los socialistas de las más brutales que uno se puede imaginar. De lo que se trataba era de extirpar la raíz del marxismo y del comunismo dentro de las tierras cubanas. Pero lo que es curioso es que en el año 40... Era centroizquierda. Sí, llega al poder como con una coalición de centroizquierda. Ya no quedaba. Sí, a los demás les debían haber barrido. Y está de presidente hasta el año 44, en que no renueva, le gana las elecciones, y entonces, de forma curiosa, él decide salir de Cuba porque su vida está en peligro, puede estar amenazado, las cosas que habría hecho el muchacho en aquellos momentos, y ahí es donde empieza realmente la aventura que va a marcar el devenir futuro, no solamente de su vida, sino también de Cuba, porque al irse a los Estados Unidos entra en contacto con el crimen organizado. De hecho, en Florida se hace muy amigo de Meyer Lansky, que todos conocemos porque le hemos visto con estos ojitos en El Padrino 2, personificado como Hyman Roth. Me acuerdo. Ese personaje, Hyman Roth, era Meyer Lansky. Y allí empiezan a hacer un plan de negocios de cómo utilizar Cuba como plataforma del crimen organizado y también como destino del crimen organizado, porque bueno, si Las Vegas había sido un gran negocio, imagínate tener una isla a 100 y poco millas marítimas de Florida, en donde puedes hacer lo que te dé la gana. Y efectivamente, en el año 52 vuelve con la intención de hacerse presidente. Hay elecciones, pero todas las encuestas o todos los sondeos, que no sé cómo se harían, pero todo el ambiente viene a decir que Fulgencio Batista no va a ganar las elecciones. Y entonces brujulea con contactos en el ejército para hacerse con el poder con un golpe de Estado. Y el golpe de Estado triunfa, él se hace presidente y pone en marcha el plan. Hay que tener en cuenta que desde el 52 al 58, que aquello se acaba, el muchacho pone en marcha toda una infraestructura y una actividad empresarial delincuencial. Casino Cuba. Claro, casino, no solamente Casino Cuba, convierte aquello en un prostíbulo, es un lugar de paso del narcotráfico, es todo, es el turismo sexual, de juego, de droga, o sea, eso es en lo que convierte, apoyado por los que se benefician obviamente del negocio. Por los empresarios. Claro. Por los proveedores. Por los proveedores, empresarios. Pero vamos a ver, empresario se encuentra siempre en estas... De hecho, un narcotraficante es un empresario. Sí, claro. Es un tipo de empresario. Bastante bueno, además. Sí, generalmente los que sobreviven. Sí. Los que no, es que hay que tener en cuenta que aquí el oligopolio se resuelve encerrándote en una azotea y disparándote en un helicóptero. En ese sentido, lo de la OPEP es bastante más elegante. Es bastante más elegante, es un cártel bastante más elegante. La guerra de precios siempre tiene problemas. Lo malo para él es que está en un momento de la Guerra Fría especialmente caliente, que los soviéticos ven con buenos ojos
la aventura de un grupo de enloquecidos que desembarcan, los 83 enloquecidos, al borde de un buque, el Granma, que se está hundiendo, y que empiezan a hacer pues, sus aventuras guerrilleras ahí en la Sierra Maestra. Y entonces les ven con simpatía no solamente los soviéticos, les ven con simpatía la población, que dicen, estos animales que nos están robando el país, que nos están corrompiendo hasta la médula, pues hay que sacarlos de alguna forma. Pues estos chicos... Incluso en Estados Unidos estaban bien considerados. Sí, pero hay que, en fin... En Washington, no en Florida, claro. En Florida no. Bueno. Claro, por eso digo, para Estados Unidos... Florida donde van las pateras. Luego no estaban bien considerados, además hay que recordar que los intentos de... Es curioso esta historia que voy a contar ahora. Los intentos de echar a los Castro fueron... Bueno, en principio no creo que planeados, pero sí impulsados por el que era director de la CIA, Allen Dulles. Y este muchacho no solamente lo intentó lo de Bahía de Cochinos y se le salió fatal, a eso le salió mejor el golpe de Estado de Guatemala, pero intentó también derribar al presidente que tenía, el primer ministro que tenía el Shah de Persia, ¿cómo se llama aquel? Menkadej, me parece que se llamaba, algo por el estilo. Pues ahí monta una serie de ferias de golpes de Estado repetidos. El Shah de Persia se tiene que ir a Italia y ahí se pasa el hombre en los nightclubs todas las noches con su amante, con su mujer. El Shah de Persia era lo que era en realidad un playboy. Y el tío provoca todo el follón que después va a alimentar la subida de los talibanes. O sea, estas cosas pasan así. Bueno, pues el caso es que a medida que avanzan los revolucionarios por la isla, van encontrando adhesión y el ejército se va disolviendo porque no tiene ninguna intención de defender al tipejo, y en un determinado momento el tipejo ve que el negocio se está terminando y como buen empresario coge la maleta con el dinero y se marcha primero a la República Dominicana, que no sé yo si en aquel momento estaría Trujillo. Sí, estaba Trujillo. Estaba Trujillo. Sí, por la época ya sí. Cuando lo de Trujillo ya no se marcha a la dictadura de Salazar en Portugal, y cuando eso no se pues se va a la dictadura de Franco y en el año 73 muere aquí en Madrid. Y de hecho está enterrado, en la Almudena. ¿Ah, sí? O en San Isidro, perdón, en el cementerio de San Isidro. Así que bueno, pues esta es la peripecia de Fulgencio Batista, el el presidente de Cuba. Y ahora vamos a pasar a la recomendación bibliográfica de la semana. El libro que os recomendamos es este, Los árabes del mar, de Jordi Esteva, que es un viajero que desde muy pequeño tuvo curiosidad por ver lo que había pasado y dónde había pasado durante los viajes de Sinbad el marino, ese que aparece en los dibujos animados de hace mucho tiempo. Ahora ya no sé si aparece, porque ahora hay muchos marinos, pero es una historia bastante conocida en todo el Oriente y es representativa de lo que se llaman los árabes del mar. El hecho de que buena parte de los países árabes, de la gente que vivía en los países árabes, sobre todo en el sur de la península arábiga, se dedicaban al comercio. Fundamentalmente, eran como los fenicios o como los griegos. Vivían en unas tierras bastante pobres, llenas de cabras, de pocas vacas, de corderos, como en Grecia, exactamente igual, y sacaban mucho más y se dedicaban al comercio. Entonces, vivían sobre todo en el sur de la península arábiga, y esa es una zona que ahora nos parece un poco lejana, pero que tiene una gran ventaja. Con el régimen de los monzones te permite ir, según las épocas, a lo que ahora es Kenia, Tanzania, todo el este de África, y según las épocas a la India. O sea que os podéis imaginar la cantidad de trasvases comerciales de productos que se pueden traer y llevar. Bueno, pues el libro de Esteva lo que hace es recorrer aquellos paisajes que siguen siendo tan desolados como eran entonces, porque el clima desgraciadamente no ha mejorado mucho, pero tienen restos de las fortificaciones, de las murallas y también de los personajes principales de aquellas épocas en las cuales los árabes, sobre todo los árabes de lo que ahora es Omán, fundamentalmente, controlaban las rutas comerciales e incluso tenían dominio territorial sobre buena parte de la costa este de África, incluyendo Zanzíbar, Lemu, etcétera, etcétera, y colonias comerciales muy importantes en la costa de la India. No podían controlar los territorios porque en la India los imperios eran demasiado grandes. Pero ellos hacen un poco de intermediarios entre unos y otros, y también, lógicamente, dado que están ahí, desde la costa del sur de Arabia, por Suez, no por el canal, sino por el estrecho, pueden llevar en caravanas todo lo que sea al Mediterráneo. Bueno, pues el libro cuenta eso. Cuenta la odisea de los árabes cuyo modus vivendi y cuya relación era fundamentalmente con el mar, y que nosotros conocemos muy poco. Nosotros conocemos mucho más a los árabes de las caravanas, del desierto, del Asia Central, de la ruta de Marco Polo, etcétera, etcétera,
porque están enlazados con las relaciones comerciales que nosotros, Europa, hemos mantenido con China. Pero estos otros estaban en otro ámbito, en el ámbito del Índico, que ha sido tan importante o más que el nuestro. Lo que pasa es que nosotros no lo conocíamos. Y también menciona los efectos de la llegada por ahí de los portugueses, fundamentalmente, luego de los holandeses y luego de los ingleses, y cómo eso le quitó a los árabes del mar el monopolio del comercio que tenían y por tanto se empobrecieron en gran medida. Cuando llegó a Inglaterra, pues ya que yo acabo del todo. Bueno, pues este es el libro, para el que le interese la zona, sobre todo la zona. Si le gusta eso, sí que es un libro muy muy bonito porque tiene muy buenas descripciones y además la enlaza muy bien con la historia, con lo que fue allí en distintas épocas, y tú te das cuenta que según los siglos el dominio comercial era de una ciudad, de otra ciudad, de otra zona. Bueno, además la gente comprobará que es algo que nos pasa siempre cuando nos aproximamos a una cultura con la que no tenemos familiaridad, como toda experiencia humana pues no nos es ajena, sino todo lo contrario. Pero si me permitís un apunte geográfico, esa zona, el Sultanato de Omán, tiene una ventaja fundamental respecto al resto de la península arábiga y respecto a Irán. Y es que la temperatura al lado del mar Índico son casi como 10 grados más baja que en Emiratos, y eso se nota, sobre todo cuando vas a la playa se nota mucho. ¿No estás queriendo decir que tu experiencia... Fue el país que más me gustó de toda la zona, lo puedo asegurar. Con la bomba informativa que un día asesinaré a Mr. Realpolitik por esta forma de presumir tan miserable de tu experiencia. Los que metíamos los pies en el Mediterráneo cuando éramos niños en el Cantábrico. Y gracias. 33 grados, 32 todo el año, muy agradable. La verdad que va y encima barato. Y mucho más barato que Dubái, donde va a parar. Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes, ahora que viene el verano es la oportunidad perfecta. Mascate, una ciudad maravillosa. La oficina de Oman que nos mande los monumentos aquí al departamento. Bueno, pues con esta bomba informativa nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta luego, geopolinómicos. Hasta luego y buenas tardes.